Como se conoce, el pasado domingo 22 de julio, en horas de la tarde, tuvo lugar un accidente de tránsito en la provincia de Granma, en el que fallecieron los ciudadanos cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, sobre el que se ha brindado detallada información, incluida una nota del Ministerio del Interior, con las conclusiones técnicas sobre el accidente de tránsito, los dictámenes periciales y declaraciones de testigos presenciales de este hecho. Se trata en este momento de preguntarse en qué circunstancias tuvo lugar este suceso, qué hacían en Cuba estos dos ciudadanos extranjeros, por qué se encontraban en la provincia Granma, cuáles eran sus objetivos al visitar nuestro país, entre otros elementos de interés. Las autoridades cubanas competentes nos han informado que los señores Jens Aron Modig, de ciudadanía sueca, y Ángel Carromero Barrios, de ciudadanía española, arribaron a Cuba el pasado 19 de julio portando visados de turista. Se ha comprobado que, violando su estatus migratorio, pretendían, entre otros objetivos, contactar a grupúsculos de la contrarrevolución interna en la provincia de Santiago de Cuba para proporcionarles financiamiento. De igual forma, se ha conocido que pretendían crear una organización juvenil del llamado Movimiento Cristiano Liberación. Esta operación estuvo organizada por el señor Modig, presidente de la Liga de la Juventud Demócrata Cristiana y miembro de la Junta del Partido Demócrata Cristiano Sueco, con la participación y apoyo del señor Ángel Carromero, vicesecretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular Español. Respondiendo al interés de los medios de prensa de acceder a los ciudadanos extranjeros involucrados en este hecho, el ciudadano sueco Jens Aron Modig accedió a sostener un intercambio con la prensa nacional y extranjera que tuvieron lugar en la mañana de hoy. A continuación podrán ver en nuestra mesa redonda un resumen de ambas comparecencias. Mi nombre es Aron Modig, ciudadano sueco, miembro del Partido Demócrata Cristiano de Suecia y presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Suecia. Quería hablarles acerca de dos viajes que realicé a Cuba. El primero tuvo lugar en el 2009, en el mes de diciembre. Estuve aquí con un amigo y quisiera hablarles acerca de dos actividades que tuvieron lugar en aquel momento. Primero, mi amigo y yo nos reunimos con un grupo de periodistas. Entregamos algunos equipos y también alguna cantidad de dinero a estos periodistas. Y la segunda actividad de este viaje fue una reunión con un economista, a quien entregamos también algún dinero. Quería decirles en segundo lugar que este viaje realizado a Cuba, tanto la vez anterior como en esta oportunidad, vine con instrucciones de mi partido, y para este viaje tenía instrucciones de cumplir con tres objetivos. El primero era reunirme con el señor Oswaldo Payá para hacer la entrega de algún dinero. El segundo objetivo era reunirme con jóvenes pertenecientes al movimiento del señor Payá e intercambiar experiencias con ellos. El tercer objetivo era que si el señor Payá quería viajar hacia algún lugar del país, debía ayudarlo en ese propósito.
Quisiera decirles que ahora me doy cuenta de que estas actividades no son legales en Cuba y quiero disculparme por haber participado en ellas. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta. Periódico Granma, Oscar Sánchez. Okay. Dice que conoció ahora que las actividades eran ilegales. Sin embargo, llegó a Cuba o arribó a Cuba como una visa de turista. ¿Alguien le había alertado sobre eso? Que era una actividad ilegal en Cuba. Algunos medios de prensa la semana pasada, Europa Press, EFE, Telecinco, medios europeos, han dicho que aunque viajaba con visa de turista, contactaría al señor Payá y a su organización. Repito, nadie le alertó o sí sabía que era una actividad ilegal desde antes. I haven't been thinking about it that way. Ha pensado en ello de esa forma. It was not me handling the visa. O sea, no fui yo quien manejó la solicitud de visa. ¿Fue el partido quien la manejó? Yes. Sí. Gracias. Iroel Sánchez, la pupila de mis hombres. Tendría dos preguntas. Primero, usted, quiere una cuenta en Twitter. Yo he estado mirando su timeline y usted acostumbra en esa cuenta en Twitter a informar todas las actividades que hace en el orden político, cuando viaja al extranjero incluso. He visto que cuando venía hacia Cuba el día 19 de julio usted se despidió de sus seguidores en Twitter y dijo que iba a estar fuera de Twitter por un tiempo. Eso, ¿a qué se debe esa decisión? ¿Tiene algo que ver con tener discreción a la hora de las actividades que iba a realizar en Cuba? No, the reason was that the access to internet era que el acceso a internet not that good here in Cuba. No es bueno aquí en Cuba. I could reach internet from the hotel, but it was o sea que puedo acceder a internet desde el hotel, pero es muy costoso. Sí, pero usted lo hizo antes de viajar. Incluso su acompañante español sí se mantuvo activo en Twitter. Incluso sin decir que estaba en Cuba, pero sí tuiteó desde Cuba. I was not. No lo estaba. Twitter, también quisiera, porque usted cuenta que estuvo en una actividad en Georgia días antes de viajar a Cuba, y que ahí se reunió con miembros de dos organizaciones norteamericanas, el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata. Usted conoce que esas dos organizaciones financian actividades en Cuba relacionadas con la política de cambio de régimen de Estados Unidos hacia Cuba. No, I didn't know about that. No lo conocía. Mi nombre es Alina Pereira, del diario Juventud Rebelde de la Juventud Cubana. Quería hacerle dos preguntas. Primeramente, puntualmente sobre el accidente como tal, la primera que sucedió el 22 de julio pasado. Algunos han declarado que un vehículo sacó al auto en que usted y otras personas viajaban de la ruta de viaje, para decir que no fue un accidente, que fue provocado. ¿Eso es cierto? ¿Qué usted diría? La segunda pregunta tiene que ver con su objetivo de apoyar a Payá en las actividades que iba a realizar en Santiago de Cuba. ¿Usted tenía claros detalles sobre todo el itinerario y las actividades que iba a realizar Payá en Santiago? The first question. La primera pregunta. I didn't see anything unnormal. No veía nada anormal o no consideraba que hubiera algo anormal, era un accidente. No. En cuanto a la segunda pregunta, tampoco I know that Mr. Payá was supposed to meet sé some que el people señor there, Payá but debía reunirse con algunas personas allí, pero no sabía ni cuándo ni cómo.
¿No más preguntas? Muchas gracias. Sarah Rainsford de la BBC. Quisiera que usted aclarara primero acerca del propio accidente. Ha habido mucha especulación acerca de qué podría suceder. ¿Hubo un tercer vehículo o qué conoce usted acerca de lo que realmente ocurrió? No tengo recuerdos de que haya habido ningún otro auto involucrado en este accidente. Fabiola López, Telesur, cadena latinoamericana de noticias. La viuda del señor Payán ha dicho a la prensa, o sea, ha trascendido, de que ella ha tenido información de una amiga de ella en Estocolmo, de que usted pasó mensajes de texto luego del accidente. Quisiera saber si esto es así, si usted pasó mensajes de texto a Suecia, ¿qué mensaje pasó? Envié mensajes de texto, no sé a cuántas personas después del accidente, lo hizo durante mi estancia en el hospital, pero no a la hija del señor Payás. No recuerdo. Yo estaba sencillamente informando que me encontraba bien después del accidente. No puedo recordar específicamente a quiénes. Fernando Rasbe, BBC. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuánto dinero traía para entregar a la oposición aquí en Cuba? Y la segunda es, si usted dice que no sabía que no era legal, esto de llegar a otros países, organizar movimientos políticos, o ayudar a organizar movimientos políticos, ¿es común que lo haga en otros países? ¿En qué otros países lo hacen? It is common in some other countries to give money to these opposition groups. What's the question? La pregunta es una, ¿cuánto dinero traía para entregar? ¿Cuánto dinero entregó a la oposición? Y la segunda pregunta es, si este tipo de actividades la hacen en otros países y en cuáles son. If these activities done in some other countries, and in which country you do that? 4,000 euros. First question. 4.000 euros. La segunda pregunta, no. No. No este tipo de actividad. He estado en otros países para dictar conferencias, pero no para este tipo de actividades. Oliver Zamora Oria, de la Mesa Redonda y Cuba Debate, programa televisivo. Son dos preguntas, una se desprende de la otra. ¿Cuándo supo que este tipo de actividades eran ilegales en Cuba? Entendí cuán grave era el caso cuando hablé con la policía cubana. Bueno, usted estuvo en el 2009, dijo al principio, y había tenido algunas reuniones también con periodistas, con alguna, o sea, conocida de alguna manera la realidad cubana. ¿Cómo es posible que no supiera que estas actividades no eran legales en Cuba, que no supiera sobre la gravedad de estas actividades aquí en Cuba? No lo sé. Andrea Rodríguez, de la agencia de prensa AP. Francamente, ¿cómo podemos nosotros entender que usted, cuando llegue a Suecia, no va a cambiar su declaración? ¿Cómo podemos saber que usted en este momento, por ejemplo, no está siendo presionado por las autoridades cubanas para hacer este comentario, este pedido de disculpa? ¿Cuán sincero sea usted? En este caso, mis disculpas son honestas. Todos los cubanos con los que me he reunido aquí en Cuba, que he encontrado han sido amables, me han tratado bien. Esa es mi respuesta. ¿Sabría cuándo va a salir de Cuba? No lo sé. Muchas gracias.
Han visto ustedes este resumen de las declaraciones que ha dado en el día de hoy el ciudadano sueco Jens Aron Modig, quien ha brindado detalles sobre el accidente ocurrido el pasado 22 de julio y también las actividades que estaba realizando él y su acompañante, el señor español Ángel Carromero, en nuestro país. Con eso estamos llegando al final de nuestra mesa redonda informativa de hoy. Los invito a acompañarnos mañana en un nuevo programa y nos despedimos con nuestras imágenes del día, que las dedicamos a Fran País García y a Raúl Pujols, dos héroes de la lucha de nuestro país, dos héroes y mártires de la revolución, a los que Santiago de Cuba hoy ha rendido sentido homenaje con una marcha popular y un acto en el cementerio de Santa Ifigenia. Recordando a Fran País, aquel grande, aquel uno de los